Muy bien, continuamos aquí en el programa. Ahora está con nosotros el senador Guillermo Cornaglia, representante del departamento Belgrano. Y junto a él también el doctor Gabriel Bertino. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa. Senador, ¿Cómo estás, muchísimas Darío? gracias. Pero muy bien. Además, queriendo saber de un tema que normalmente no se habla frecuentemente. ¿Y qué existe? ¿Y qué existe? ¿Cómo es este tema de la violencia filoparental o la violencia de los hijos con los padres? Porque generalmente estamos acostumbrados a hablar o escuchar de un padre que puede agredir a un hijo, sea menor o no. Pero en este caso, ¿qué es lo que ustedes han traído a discusión? Al revés. Sí. La agresión de el los hijo hijos a los padres. Y el hecho que me acompañe el doctor Bertino no es una casualidad y habla de la no improvisación del trabajo de estas cuestiones, que para nosotros de hecho son muy importantes y muy serias. Y Gabriel lo viene trabajando desde históricamente, cuando él era uno de los integrantes allí en Montes de Oca, no solamente como presidente comunal, también ha integrado distintas asociaciones e instituciones importantes al respecto. Ha viajado a España, se ha formado, ha trabajado esta cuestión con un país como España, que está dentro de los 5 primeros del mundo involucrados en el tratamiento y en el trabajo. Ahora, de esta ¿es un materia. problema real hoy? ¿Es tangible? ¿Esto se ve? ¿Es frecuente que un hijo ejerza violencia sobre el padre? Y te voy a agregar algo más aparte de lo tangible y de lo real. Cuando comenzamos a hablar en los medios esto, es incalculable la cantidad de padres que se comunicaron con nosotros haciéndonos saber la realidad que vive cada uno de ellos dentro de sus casas, que por ahí no lo comentan, que por ahí no se conoce, que por ahí no se animan a decirlo, pero que existe una problemática que realmente cambia la dirección y el destino de cada familia. Nosotros lo que queremos lograr a través de esta ley fundamentalmente es la creación de la Secretaría de Violencia Filioparental dentro del Ministerio de Gobierno de la Justicia, que de lograrse sería el primer país en tener una Secretaría de Violencia Filioparental dentro del estamento gubernamental. Pero fundamentalmente con esa creación generar el involucramiento de todas las autoridades y fundamentalmente la capacitación de cada uno de ellos. Porque el hecho, más allá de que sea desconocido, es absolutamente conocible y basta con instalar el tema para saber la existencia de dicho problema. Ahora, doctor, ¿y cómo se trata eso hoy? Hoy, donde no tenemos esta legislación, o en este caso este organismo dentro del propio Estado. Mira, a nivel mundial se lo considera el tercer escalón dentro de la violencia familiar. O sea, primero fue el maltrato infantil, luego la violencia de género y ahora este escalón. Aquí, como todavía no está separado como una problemática especial, un tipo especial de violencia dentro de lo que es la violencia familiar, con características propias y abordaje específico para solucionar el tema, se estudia como un episodio normal de violencia dentro de la familia. Vos preguntabas cómo esto ocurre. Vos tenés, cada vez que nosotros damos una charla, nosotros hemos hecho capacitación. Yo vengo trabajando desde el año 2011 en el tema, en la instalación. Hicimos un congreso que fue el primero en América Latina de violencia filioparental. Empieza primero, antes de la violencia, empieza con vos escuchaste alguna vez la frase, no puedo controlar a mi hijo, decir sí, que no, es muy frecuente. La imposibilidad de comunicación y de gobernar, y decir, estar en una posición donde este problema empieza desde los 6 o 7 años, donde los chicos todavía no tienen capacidad de ejercer violencia, pero empiezan con determinados comportamientos psicológicos nocivos, donde hay una construcción de 10 años y hace eclosión en la adolescencia, donde ya hay capacidad de fuerza, donde hay capacidad, pero ya es muy difícil el tratamiento porque tenés 10 años. Entonces, esto empieza con cuestiones no con cuestiones de violencia, empieza precisamente con esa especie de desmanejo, esa especie de incomunicación familiar, esa especie de que no hay control, y entonces eso crece en un punto donde genera con violencia. O sea, podríamos estar hablando un montón de tiempo, pero es importante porque hay una especie... Por eso
este tipo de violencia tiene algunas características que les son propias. Si bien no la define, una de las características es que los chicos son violentos solamente en el ámbito de la familia con sus figuras paternales. Digamos. Ahora, tenemos casos de padres denunciando Sí, a hay. su hijo menor de edad por esa razón. Exactamente, hay casos. La gente no sabe que es una característica, entonces va a denunciar el hecho de que sufre la agresión, no denuncia la violencia filoparental porque no está tipificada. Pero sí hay muchos casos, basta hablar con jueces, nosotros en el Congreso veíamos que se enfrentan a esta situación de hijos que agreden a sus padres. Es decir, vos fijate la evolución, hay que mirar... Estamos hablando siempre de menores, ¿no? Menores, sí, Siempre porque menores de edad. el figura es una relación de género y especie. Existen tipos de violencia contra los mayores adultos, por ejemplo, pero ¿qué pasa? La diferencia acá es distinto porque ya son mayores de edad y tienen herramientas legales para moverse. Acá estamos ante un caso de menores de edad que todavía están bajo la esfera de guarda de los padres, donde los padres son responsables, inclusive penalmente, por todo lo que hagan sus hijos, pero se ven constreñidos porque no tienen dominio sobre sus hijos y además son agredidos por sus hijos. Esto es un poco lo que estudia puntualmente la violencia filioparental. ¿Y en otros países cómo funciona esto? ¿Cuál es la actitud que han tomado? Mirá, se lo tipifica, yo te decíamos en el derecho comparado en España, al día de hoy hay más de 500.000 procesos judiciales iniciados por este tema. Padres que denuncian a sus Padres hijos. que denuncian a sus hijos en la justicia penal adolescente, en la justicia que va de los 16 a los 18 años. En ese rango de edad hay 500.000 casos en la justicia española. Y esto empezó porque cuando la gente empieza a saber, acá no hay registro porque no hay ningún, la ley también crearía un registro, o sea, una de las funciones de la Secretaría es crear un registro porque no hay registro, porque no hay antecedentes, porque no hay denuncia, porque las denuncias quedan diluidas en otro tipo de denuncia que es la denuncia general de violencia familiar. Pero déjame acordarte esto, desde el año 2011 en nuestra justicia los delitos mayores denunciados son los de la violencia dentro de la familia, en todo concepto. O sea, es un tema muy preocupante, por eso es un tema muy importante y que por eso Guillermo está teniendo una actitud fundamental en tener la responsabilidad de legislar sobre este tema. Instalarlo, por sobre Instalarlo, todas las cosas. Claro, abrir el debate, porque Abrir el también debate. es cierto que por ahí me parece que hasta por una cuestión hasta de pudor de muchos padres, no debe ser sencillo ir No, a la sin duda. justicia y decir, vengo a denunciar a mi hijo. Porque Pero el hecho que en España hoy tengas estos 500.000 procesos habla de que con el tiempo y dándole la importancia correspondiente y el conocimiento e instalarlo, como decía, la gente también va priorizando la posibilidad, más allá del pudor, de poder darle solución a un problema que sin duda lo aqueja y que en muchos casos realmente es muy serio. El tema es que es muy importante porque cuando vos mirás el tema de la judicialización, ya estás en una etapa final donde a veces tenés 10 años de historia difícil de tratar. Por eso también una de las funciones de la Secretaría es crear conciencia, porque el abordaje que vos podés hacer sobre un chico de 6 o 7 años, con pequeños cambios educacionales de comportamiento, se evita el problema y se evita llegar a un hecho que tenga que ser denunciado y judiciable. Entonces también el trabajo de esta ley es generar conciencia para que se pueda hacer una actividad preventiva, se pueda hacer una actividad que evite que después vos podés judicializarlo y poder tomar remedio, pero el daño ya está causado. Entonces, una de las funciones centrales también de este proyecto es trabajar en la prevención. O sea, la Secretaría tendría una función de formación propia y hacer acuerdos de formación, informar y ponerlo en la agenda pública para que la gente conozca, y educativa, claro, obviamente, y también de ser órgano asesor y consultor de la justicia cuando en la justicia de familia o en la justicia de menores llegan estos casos donde los jueces se ven imposibilitados de dar soluciones porque no tienen el asesoramiento especializado en la materia. Senador, quiero aprovechar para preguntarle otro tema que usted viene trabajando hace bastante tiempo, que es el tema de las cooperativas. Y de esta ley que ha sido sancionada en el Senado, pero que está para el tratamiento en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la necesidad de que se apruebe o básicamente que se instrumente? La respuesta de la necesidad es imperiosa, porque estamos hablando de darle trabajo a la gente, sin incrementar el costo público de la provincia, simplemente reasignar partidas en un momento donde es tan escuchado, le estamos pagando a los vagos, acá le estamos, la propuesta nuestra es pagarle al que trabaja, es
ver todas aquellas cooperativas que hoy tienen personas desocupadas dentro de su cooperativa, que el Estado le dé la posibilidad de trabajar. ¿Y cómo se lo podría llegar a dar? Nosotros insistimos en que el 10% del presupuesto total de la provincia sea reasignado a través de las federaciones a las cooperativas de trabajo con personas desocupadas. Vamos otra vez ahí porque estamos hablando de mucha plata. El 10% es muchísimo dinero. Bueno, a ver, ¿cómo sería? Y tuvo en los trabajos de comisiones comenzar con el 3 y a lo largo de 2 años llegar a ese 10%, ir inclusive probando paulatinamente el funcionamiento del programa. Estamos hablando de que no solamente de los proyectos y de los presupuestos con empresas, estamos hablando de todo tipo de trabajo que pueda llevar adelante el gobierno de la provincia. De pronto pintar una escuela, hacer una cuadra de pavimento, refaccionar un hospital. O sea, en vez de contratar una empresa, que se contrate una cooperativa. Exactamente. O sea, esto no es que la provincia deje de contratar empresas. Un porcentaje al tiempo de 2 años llegue al 10% de determinados trabajos con cooperativas capacitadas para hacerlo, realicen ese determinado trabajo. ¿Y la trabajo. Cámara de la Construcción, todo eso, cómo se ponen nerviosos o no? ¿Cómo lo toman? ¿Es una competencia? No, en realidad no vendría a ser competencia, porque vos tenés que ejecutar el 10% de cada partida. Y muchas veces eso queda dentro del marco de contratación directa, pintar una escuela, cortar el pasto. O sea, eso no afecta con una licitación de una empresa que te quiere hacer una ruta. Entonces, y no estamos hablando del 10% del total de las adjudicaciones a las empresas, estamos hablando del 10% del total de la obra pública que, como dice Gaby, en algunos casos ni siquiera contratan a empresas, lo reasignan con municipios, lo reasignan con distintas cooperativas, que en este caso puntual nosotros estamos proponiendo que a través de las federaciones que nuclean las mismas sea justo y equitativo para el reparto de todas. ¿De cuántas cooperativas más o menos podemos llegar a estar hablando? Estamos hablando de 5.000... 6.500 hay, no están todas... porque por falta de trabajo se están cayendo en su constitución. Son muchas. Estamos hablando de más de 100.000 trabajadores, Darío. Por eso la importancia, cuando me dijiste imperiosa, porque tiene media sanción en senadores, porque ahora está en diputados y porque en noviembre vence, fin de noviembre termina las sesiones ordinarias. Y estamos hablando de trabajo. Por eso les digo a la Cámara de Diputados, presten atención y trabajen fuertemente en esto. Es importantísimo. ¿Baja el costo laboral eso o no? Sin duda. Digo por el régimen, ¿no? Por el régimen cooperativo. Aparte de bajar el costo laboral, estamos subiendo la dignidad de las personas. Estamos hablando de esas personas que hoy llegan a su casa, no conseguir trabajo y no le pueden dar de comer a sus hijos. Estamos hablando de elevar la dignidad de nuestros trabajadores a un coeficiente normal. Démosle la posibilidad de trabajo, nada más. Senador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sí, doctor, muchísimas gracias también. Por favor, gracias. Gracias. Y para ustedes, punto final. Nos vamos a reencontrar la próxima semana en este mismo horario y en este mismo canal. Hasta entonces.